Muy buenas tardes, aprendices. Vamos a dar inicio al trazo de blusa básica, parte 3. Estuvimos ya desarrollando el trazo delantero y el trazo de la espalda. Pues ahora vamos a proceder cómo sería el proceso, valga la redundancia, para realizar el tema de las pinzas. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que el molde delantero tenía que quedar hasta cierto punto, luego desarrollar la espalda y luego es que nosotros vamos a determinar cómo sacar la diferencia para poder sacar esa diferencia, convertirla en pinza? Entonces, en el molde delantero, lo primero que vamos a hacer es medir la distancia que hay del punto 13 al 11 y luego llegando al 9. Es decir, yo voy a tomar mi metro, voy a medir cuánto hay de 13 al 11 y luego mido cuánto hay del 11 al 9 y esas dos medidas pues las vamos a convertir en una sola. Nos vamos a dar cuenta de que ahí nos está dando un costado y pues visualmente sí nos vamos a dar cuenta que el costado frontal es más largo por obvias razones porque las mujeres tenemos senos y el hecho de tener senos hace pues que la medida del talle delantero sea superior. Entonces, repitiendo, vamos a tomar la medida que hay de 13 al 11 y del 11 al 9, la vamos a unificar, es decir, digamos si del 13 al 11 hay 20 y del 11 al 9 hay 5, entonces serían 25. A eso me refiero cuando digo que hay que tomar la medida total desde el 13 pasando por el 11 y llegando al 9. Y lo mismo lo vamos a hacer en el molde trasero, vamos a medir qué distancia hay de 13 al 9. Nos vamos a dar cuenta que el costado de la espalda es más corto, entonces si yo quisiera armar la blusa, pues me va a quedar zancón, pues en ese término coloquial, porque la parte delantera va a ser más larga. Entonces, esto hay que tomar una medida de acción. Aquí pues les estoy ilustrando la distancia que hay que recorrer para tomar las respectivas medidas. Y luego, pues vamos a identificar cuál es la diferencia. Aquí tengo un ejemplo, digamos que nosotros medimos el costado de la espalda y medio 20 y luego medimos el costado delantero y medio 25. Quiere decir que la diferencia del costado delantero y de la espalda es de 5 centímetros. Ya eso sería como un ejercicio de una posible medida. Entonces, hay dos formas de aplicar la pinza, ¿ya? Cuando la diferencia es menor o máximo de 4 centímetros y cuando la diferencia es superior de 4 centímetros. ¿Cuándo es superior? Cuando la niña tiene bastante busto, ¿sí? Esos casos se presentan con frecuencia. Entonces, vamos a iniciar cómo sería el procedimiento cuando la diferencia es máximo de 4 centímetros. Aquí dice, cuando la diferencia es máximo de 4 centímetros, se realiza una sola pinza. Aquí tenemos un ejemplo. Si el costado de la espalda es 20 y el costado delantero es de 24, quiere decir que la diferencia es de 4. Quiere decir que con 4 centímetros puedo armar una sola pinza. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tengo un ejemplo. ¿Cómo voy a proceder? Dice que del punto 11 al punto B voy a aplicar la mitad de la diferencia del costado hacia arriba. Entonces, digamos que la diferencia del costado que a mí me dio fue 4 centímetros y me está pidiendo la mitad de la diferencia, que serían 2. Entonces, yo del 11 sobre la lineecita hacia arriba mido 2 centímetros y voy a poner el punto B. Y acá en el costado, del punto 11 al C, vamos a aplicar la otra diferencia. Tiene que estar distribuido de esta forma para que quede proporcional. Entonces, si mi diferencia total es de 4, ¿yo qué voy a hacer? Va a ser mitad de la diferencia para arriba y mitad de la diferencia para abajo y procedo a situar el punto B y el punto C. Entonces, si la diferencia es de 4 centímetros, sería de 11 a B2 y de 11 a C2. Y pues de esta forma ubicaría la primera parte de la pinza. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los puntos AB y los puntos AC. Y ahí pues hay que unirlo con línea recta para que se forme la pinza. Acá de esta forma, acá podemos ver cómo se vería uniendo el punto AB y el punto AC. ¿Qué pasa? Yo personalmente para cerrar las pinzas, yo hago la siguiente forma. Yo corto la línea de B a la A y eso luego lo sobrepongo sobre la línea de AC. Ya hay personas que la cierran, sí, o sea, se pueden de las dos formas, pero yo personalmente como para que me quede más exacto el cierre, yo corto la línea de A a B y lo monto sobre la línea de A a C. O sea, lo pego con cinta pegante o con colbón. Entonces, de esta forma sería el procedimiento de la pinza cuando es máximo de 4 centímetros.
Pero nosotros vamos a encontrar en el mundo de la confección, en el mundo de la elaboración de prendas, otros casos particulares, ¿sí? Por ejemplo, cuando la diferencia es mayor de 4 centímetros, ¿qué hacemos ahí? Se tiene que hacer dos pinzas. ¿Por qué no se hace una sola? Porque si no va a quedar una pinza excesivamente grande y tiende a formar un pico muy excesivo en la blusa. Entonces hay que tratar como de equilibrar las cargas de la diferencia. Entonces por tal razón se realizan dos pinzas. ¿Cuál sería un ejemplo de esto? El ejemplo que hicimos de primera, que de pronto nosotros medimos el costado de la espalda y nos dio 20 centímetros y el costado delantero nos dio 25, ¿cierto? Entonces quiere decir que en este caso la diferencia supera los 4 centímetros, o sea, porque esta vez la diferencia es de 5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Del punto 11 al punto B vamos a aplicar la mitad de la diferencia de costado, lo mismo que hicimos en el delantero, en el caso anterior. Y de 11 a C también vamos a aplicar la mitad de la diferencia de costado, es decir, en este caso, como son 5 centímetros, serían 2,5 para arriba y 2,5 para abajo, ¿cierto? Pero entonces aquí, ¿cómo voy a hacer para separar las pinzas? Lo que voy a hacer es que del punto A al punto F voy a subir la mitad de lo que yo apliqué de 11 a B. Entonces, si de 11 a B apliqué 2,5, acá tengo que poner 1,25 a donde llegue fijo el punto F. Lo mismo es hacia abajo. Entonces, si apliqué 1,25 para arriba, aplico 1,25 para abajo y de esta forma establezco el punto F y el punto G. ¿Qué voy a hacer luego? Voy a unir los puntos F con B, F con 11 y los puntos G con 11 y G con C. Aquí nos vamos a dar cuenta que automáticamente se formaron dos pinzas. ¿Sí ven? Eso va a hacer para que quede más proporcional a la hora de nosotros cerrar la pinza. ¿Y cómo la cerramos? Como les expliqué ahorita, yo personalmente corto una de las líneas y pego sobre la línea siguiente. En este caso, sería cortar la distancia que hay de F a B y sobreponer en el papel en la distancia que hay de F a 11. Es decir, yo corto por aquí y pego sobre la otra línea. Lo mismo acá abajo, corto la distancia que hay de G a C y luego subo y pego sobre la distancia que hay de G a 11. Entonces, chicas, de esta forma se trabaja el tema de las pinzas. Nosotros al cerrarlo, pues automáticamente nos va a dar la forma del seno y pues como ya la diferencia desaparece, nos va a coincidir automáticamente con el molde de la espalda, porque ese excedente desaparece aquí, entonces va a quedar con la misma medida del costado sin alterar el espacio del busto. Entonces, nos vemos en la siguiente clase con el tema de la manga.